Vamos a retomar la transmisión con el comentarista deportivo especializado en fútbol, Leopoldo Salazar, por la situación que está viviendo en este momento la Federación Venezolana de Fútbol con la detención de su presidente, Jesús Berardinelli. Explicaba Leopoldo que es una situación bochornosa. Les decía que ayer las federaciones o las asociaciones regionales del deporte venezolano pedían una suerte de apoyo a este señor, así como también la carta digital en la que Laureano González presenta su renuncia el pasado mes de marzo. Hemos tenido muchísimos problemas con el internet de Leopoldo, pero le preguntaba si esto puede tener algún tipo de consecuencias para Venezuela dentro de la FIFA. Él hablaba de un tema de desafiliación en caso de que se vea al... En este momento ese manejo se está viendo. Vamos a rezarle al Dios del Internet a ver si Leopoldo se conecta esta vez con mejor calidad. Ya se ve que está cargando, pero vamos a repasar lo que les manifestaba. Decían fuentes, ahora sí te vemos mejor, Leopoldo. Vamos a ver si te escuchamos mejor. Como no, te preguntaba nuevamente a beneficio de quienes apenas se conectan, ¿qué hay detrás de Ajá, todo esto, de la detención del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol? sí, es una lucha de poderes muy claramente. Evidentemente, ya te explicaba antes de la última interrupción que si bien tienes una protección, digamos, una capa protectora de la FIFA como ente rector, que lo puntualizaba antes, la FIFA no permite que sus afiliados, en este caso los países, las federaciones de los países, eh, tengan en sus asuntos propios de la federación injerencia del gobierno nacional, sea el gobierno que sea, en cualquier país, es una de las prohibiciones. En caso, eso es lo que, para decirlo sencillo, es lo que generalmente puede llevar a la FIFA a la desafiliación, si esa norma se incumple. Y en medio de eso, digamos que en esa norma se puede proteger un federativo o un presidente de federación, pero eso evidentemente no le exime que si ha cometido algún delito deba presentarse a la justicia ordinaria. Y ese es el punto justamente. De hecho, aquí estaba tomando cuáles fueron esas acusaciones que le hicieron en esa orden de aprehensión del pasado 17 de julio. Los cargos son simulación de hechos punibles, falsificación de sellos, forjamiento de documento público, difamación contra Rafael Dudamel, malversación de fondos en prejuicio del Estado, y bueno, en principio esos, ¿no? Esos son digamos, los más notorios de lo que fue esa acusación, y es por eso que se le detiene en San Felipe, de donde es él, donde principalmente reside. Estaba en ese momento, eso fue el lunes pasado, hoy se cumple una semana, en su residencia en San Felipe, fue detenido y trasladado a la ciudad capital. Estuvo, creo que, poco más de un día en detención, y bueno, comenzó a sufrir el llamado síncope, ¿no? Él sufre problemas cardíacos, es diabético, tiene insuficiencia renal, había sido operado recientemente y bueno, colapsó, evidentemente, con todo el estrés, me imagino, de la situación, donde se estaba viendo involucrado, y bueno, tuvo que ser trasladado de emergencia al Hospital de Clínicas Caracas, allí en San Bernardino, y bueno, allí ha recibido cuidados intensivos de una situación bastante delicada. En medio de esto, tú hacías mención de la asociación, de la Carta de las Asociaciones, que tiene, bueno, obviamente un peso específico dentro de la federación al momento de realizar las votaciones, etcétera. Y bueno, manifestaron en primer lugar el apoyo al presidente, ¿no? El presidente, digamos, en funciones, que es Jesús Berardinelli. Pero también, y ahí es lo que a mí me causó bastante curiosidad, lo que tú mencionabas, de que piden una carta física o al menos digital de lo que fue esa renuncia con firma, ¿no? Del profesor Laureano González en su momento, en aquella asamblea en marzo. Lo que me pregunto yo es que cuando se produce esa renuncia de Laureano, fue en medio de una asamblea donde estaban presentes justamente representantes de las asociaciones y bueno, de todos los actores del fútbol nacional. Entonces, me causó algo de sorpresa que sea esto lo que se esté pidiendo en este momento. Ahora bien, tú dices que si se cometió algún delito, pues la justicia debe ser la que resuelva estos casos. Pero cuando estamos Claro. hablando de fútbol, hay patrocinios involucrados, hay dineros involucrados, bueno, la FIFA ha sido víctima desde el año 2016, objeto, perdón, de una Mm, investigación gigantesca sobre malos mm. manejos. En este caso, cuando Dudamel es uno de los que los denuncia por supuesta difamación, ¿qué relación hay entre estos dos personajes, Rafael Dudamel y Jesús Berardinelli?
Bueno, en algún momento, aparte que los dos son yaracuyanos casualmente, en algún momento, fíjate que había muy buena relación, siendo vicepresidente Berardinelli, pues muchas veces acompañaba a la delegación de la selección con Dudamel de técnico a los distintos países donde se movía, el jefe de la delegación solía ser Berardinelli, había una buena relación. Luego, quizás por la misma dinámica de cómo estaban andando los resultados, que no creo que tampoco eran los peores, ni mucho menos, pero se fue desgastando esa relación al punto de que termina rompiéndose, ¿no? Y cuando ya se despide Dudamel, que lo hace a finales de diciembre, los primeros días de enero de este año, que toma la propuesta que le llegó del Atlético Mineiro de Brasil, al salir, al despedirse del cargo en ese momento, Dudamel pues habla de que internamente no lo dejaban trabajar y que tenía diferencias irreconciliables puntualmente con la figura de Jesús Berardinelli, ¿no? Y a partir de allí, bueno, en medio de todas estas acusaciones, es que se ha tejido algo que como te comentaba, y en algún momento lo hablamos fuera del aire, que es bastante espeso, es engorroso, porque por un lado salen cosas que te sorprenden, como esta petición de carta de las asociaciones, pero a la vez no hay voces oficiales, no las hubo cuando hubo la aprehensión de Jesús Berardinelli. Incluso en ese momento la federación, cuando emite la carta avisando que había sido detenido, habla de presunta detención, como dejando algo abierto, porque ningún ente oficial había anunciado que había sido capturado el presidente de la Federación de Fútbol del país. Entonces, todo eso, y creo que es un poco a los que no siguen el fútbol nacional, ha estado lleno en su historia de telenovela, quizás no tan grave como esta, pero sí de problemas engorrosos, de cosas que no se entienden, que no tienen pies ni cabeza. Pues bueno, este es una mucho más radical, mucho más grande, pero pareciera ser un capítulo más de esa telenovela. ¿Por qué es grave que esto ocurra en el fútbol venezolano en este momento? Eso complica el funcionamiento, quiero decir, de las asociaciones, de las ligas en Venezuela. ¿Qué consecuencias tiene? Como siempre digo, a beneficio de quienes están conectados a través de la gran aldea, que no todos son fanáticos de fútbol, a diferencia de quienes te siguen. Es bueno aclarar eso, porque nos agarra en pleno tema de la pandemia, que bueno, mundialmente paralizó todas las competiciones deportivas. Nosotros estamos a la espera de ver cómo y en qué condiciones se va a retomar el torneo nacional de clubes, la liga profesional de nuestro país, que todavía no se había definido, porque bueno, había habido brotes en distintas ciudades, hay varias propuestas hechas por la liga, la federación también estaba manejando otras opciones a ver fechas de cómo arrancarlo, y sobre todo el formato del torneo, tomando en cuenta que iban a quedar pocos meses, ya hablando de comenzarlo en septiembre, iban a quedar apenas 3 meses de lo que queda del año, y había que hacer un formato adecuado allí para el poco tiempo, ¿no? Entonces eso queda totalmente en el aire. Por el otro lado está el tema selección nacional. Estamos a la espera de que se confirme que las eliminatorias suramericanas al Mundial de Qatar, importantísimo, nuestro gran objetivo, arranquen en octubre. Eso lo va a ratificar Conmebol. Entonces estaba también un tema allí muy delicado por resolver, porque incluso hay propuestas de que al ser Latinoamérica una de las regiones que más brotes ha tenido y que tiene, digamos, el pico más alto ahora en esta pandemia, se especuló incluso de que se jugara en Europa, ¿no? La eliminatoria suramericana, algo realmente inédito, pero tomando en cuenta que la mayoría de las selecciones de Sudamérica tienen a sus principales jugadores, sobre todo en cantidad, en el continente europeo, facilitaba obviamente el traslado, y no facilitaba también que para los países donde ellos están, España, Italia, etcétera, no tuvieran que ponerles alguna traba por venir a Sudamérica y crearse como foco de contagio. Entonces, esos temas están totalmente en el aire, ¿no? Incluso el tan ansiado debut del profesor José Peseiro, del seleccionador, flamante seleccionador nacional, que ni siquiera puede debutar, y además también, poniéndome un poco en sus zapatos, ve a la distancia todo este escándalo que se está armando en una federación donde todavía apenas está comenzando a trabajar. Por cierto, que entiendo que José Peseiro le tienen incluso prohibido hablar con algunos periodistas. ¿Qué sabes tú de eso? Mira, he leído lo mismo que a lo mejor has leído tú con compañeros, con colegas puntualmente. He visto que a otros les ha dado la entrevistas, incluso a medios pequeños. Me llamó la atención porque incluso medios muy pequeños han tenido entrevistas con el profesor Peseiro. Así que, bueno, si de alguna manera lo dice esos colegas, pues no dudan en lo absoluto de la veracidad de eso. Tampoco ha salido el departamento de prensa de la federación a desmentirlo. Así que debe ser verdad, y ellos sabrán justamente
justamente los motivos. Yo tuve la posibilidad, todavía estando en Meridiano, de hacer la primera entrevista prácticamente que dio a los medios nacionales. Y bueno. ¿Jesús Berardinelli en este momento es objeto de algún sector político venezolano o es meramente una detención por falsificación de documentos y difamación? Se me fue un poquito la conexión allí. Discúlpame, por favor, Adriana, si me puedes repetir. Sí. Bienvenido al Internet de la Patria, es así todos los días. Te preguntaba si Jesús Berardinelli es objeto de algún grupo político en Venezuela o de qué tipo de grupos se pueden estar jugando en este momento su detención más allá de la comisión del delito que hablábamos más temprano, que es falsificación de documentos y difamación. Decirlo en este momento es especular. Evidentemente, ya te lo decía, es un puesto apetecible, es una silla que muchos quisieran. Ahí los estatutos dicen exactamente quiénes deban tomar. En este caso, su segundo vicepresidente es Jesús Infante, que como sabemos, además de ser directivo de la Federación Venezolana de Fútbol, es ministro de Juventud y Deporte. Y al tener esa figura, evidentemente salpica el tema político inevitablemente, ¿no?, del gobierno nacional. Pero es la figura que contempla, como le pasó a Berardinelli cuando era segundo de Laureano González, ¿no? Pero más allá de eso, habría que ver si realmente se comprueban las acusaciones que, como te digo, no son de hoy. Eso no surgió ahora mismo. Tiene tiempo, sobre todo el tema de falsificación de documentos y todo lo que se ha generado cuando se sabía que Laureano González no iba a continuar, ¿no? Entonces, si la Justicia Nacional y el Tribunal Supremo, que ha manejado también estas acusaciones, considera y consiga las pruebas de que es culpable, pues bueno, allí habrá el cambio, ¿no? Pero es ineludible pensar que es esa silla tan ansiada y, como decía, de poder y de todo lo que genera a nivel internacional, es ser presidente de una federación de fútbol, y sobre todo en Sudamérica, que son tan pocos países, apenas 10, es un puesto sin duda apetecible, no cabe duda. Decías que la persona que podría suceder a Berardinelli por estar en la segunda vicepresidencia o primera vicepresidencia tiene rango político. ¿Eso nos podría poner en problemas frente a la FIFA o no? Mira, en principio no. Yo ahí es un terreno más he leído a muchos abogados especialistas en derecho deportivo y bueno, evidentemente si lo que leo de ellos es que no habría un problema justamente por eso. Ya está conocido y está justamente en el directorio, que es el vicepresidente, y que ha estado incluso cuando estaba todavía Laureano, ya formaba parte de la vicepresidencia de la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces, en ese caso, no contemplo que sea un problema directamente. No se habló, no sé si del momento de que tenga que tomar el cargo de presidente, si se plantea ese escenario, deba renunciar al ministerio. Esa situación no la sé si se pueda producir, si esa figura es la que se estaría manejando, pero como te digo, todavía está yéndonos un paso adelante y especulando, ¿no? Porque ahora mismo el presidente funciona y, como ratificaban las mismas asociaciones, sigue siendo Jesús Berardinelli, bueno, esperando obviamente su pronta recuperación. ¿Y por qué las asociaciones, a tu juicio, están apoyando a Berardinelli? ¿Qué temor pueden tener o qué puede haber detrás de todo esto? ¿Por qué se pondrían de su lado? Exacto. Fíjate que en los movimientos políticos tú siempre tienes aliados y enemigos, ¿no? Y bueno, evidentemente la federación, las asociaciones, que es una por cada estado, siempre han estado, digamos, de este lado del presidente en funciones. En su momento con Esquivel siempre contó con el apoyo de las asociaciones. En ese momento eran las únicas que podían votar en cada elección. Hubo ese mismo respaldo hacia Laureano González y bueno, lo hay, digamos, yo creo que es un poco por seguir esa línea. Claro, es una carta, siento que se juega Berardinelli en ese momento, pedir que ratifiquen ese apoyo de manera pública, ¿no? Se sabía que estaban de su lado, pero bueno, que hagan la carta pública para sentirse un poco reforzado en ese aspecto. Leopoldo, esas novelas, como tú mismo las has clasificado, ¿han perjudicado el desempeño de nuestra selección nacional y del funcionamiento de las ligas en Venezuela o no tiene nada que ver una cosa con la otra? Yo siento que sí, evidentemente cuando hay esos escándalos, cuando hay esos problemas, ralentizan todo, sí. Pero que el fútbol nacional hoy no sea mejor de lo que es, que no hayamos ido nunca a un mundial, siendo la única selección de Sudamérica que no ha ido a un mundial de las 10, que nuestros clubes en competiciones internacionales pues les cueste mucho cuando confrontan a equipos de otros países.
creo que es un problema que va mucho más allá, no solamente de un problema en oficina, sino es un tema ya de estructura, de lo que se ha buscado, de cómo se ha masificado el deporte en algún momento. Y yo creo que hemos dado pasos importantes, se ha mejorado en medio de todos estos escándalos, en medio de todos estos problemas internos que nunca han dejado de estar. El fútbol nacional ha crecido, quizás no a la velocidad que todos quisiéramos, pero negar los avances también sería mezquino, porque hoy hemos hablado de un equipo que ha ido a Copas del Mundo, no ha ido a la de mayores, es verdad, pero ha ido por categorías, en masculino sub-17, sub-20, en femenino ha ido en todas las categorías. Y como te digo, puntualmente los clubes también han cosechado algunos resultados importantes. La Liga Nacional exporta innumerable cantidad de jugadores a ligas extranjeras todos los años, ¿no? Tenemos futbolistas regados por todas las principales ligas del mundo y que han sido futbolistas productos justamente de la liga, que también que no se ha hecho absolutamente nada, bastante mezquino. Escribe uno de tus seguidores: considero que la situación obliga a unas elecciones o que la FIFA ejerza sus facultades para remover o enrumbar los cargos de la federación. ¿Qué lectura le das a eso? Sí, eso evidentemente así está planteado, pero eso está en los estatutos, ¿no? Habrá una sucesión y luego habrá una sucesión momentánea, digamos. Bueno, para cerrar, varias veces, ya que la comunicación no está siendo lo más eficiente posible. Hablabas, como te decía, de telenovela, de bochorno, pero ¿cómo se le puede poner el cascabel al gato en toda esta situación? ¿Hace falta una reestructuración completa o son malestares, pesares, telenovelas que vamos a seguir arrastrando por las mismas condiciones políticas del país y por las mismas condiciones de corrupción que presenta la nación? Mira, yo no veo reestructuración completa, ese escenario de caída y mesa limpia dentro de la federación no lo veo. Va a seguir los pasos que estaban dando, como te explicaba antes, cuando se cortó la FIFA. Yo creo que está todavía esperando un poco a ver cómo se organiza el tema internamente, porque una cosa es la desafiliación y otra cosa es la intervención. Ha habido intervenciones de FIFA, incluso en nuestro continente, en Argentina, Uruguay, hubo ejemplos de intervenciones y se puede dar, ¿no? Y es más que todo como una custodia, pero también como un apoyo para organizar rápidamente. En todo este tema no he mencionado que aparece la figura nuevamente de Laureano González. Eso está por verse muchas cosas, pero la figura de Laureano González puede aparecer en todo este juego. Lo que no va a aparecer a lo mejor es el digital de la renuncia. Muchas gracias, Leopoldo, por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias por la invitación. Un abrazo. Gracias a Leopoldo Salazar, comentarista deportivo especializado en el fútbol. Nosotros de esta manera nos despedimos por acá por La Gran Aldea y les recordamos que estas entrevistas están disponibles en nuestro canal en YouTube y también a través de Instagram TV por @La Gran Aldea.